¿Cómo les va? Bienvenidos. Guillermo, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, siguiendo esta secuencia de Francisco, estamos por la sexta ya, en que hacemos un resumen de todo lo que este Papa está revolucionando, está cambiando, ¿no? Lo que la gente de alguna forma se sienta más aceptada, mejor recibida por la Iglesia, más allá de que se puedan no realizar cambios, como decíamos días pasados, respecto a los casados, a los divorciados, respecto a las mujeres, y hoy nos toca algo que es también sensible, ¿no? Homosexuales y aborto. Vos fíjate, Guillermo, que en algún momento Francisco, el Papa, después de la conferencia de Río, de la gran exposición de Río, dice, si a mí una persona me dice que es homosexual, tiene buena voluntad y busca a Dios, él no era quien para juzgarla, o sea, el Papa no es quien para juzgarla. Y volvió a destacar que solo había afirmado algo que ya está en el catecismo. Manifestó que hay que volver a pensar ciertos discursos sin transigir los valores fundamentales. Por eso esto de los cambios, ¿hasta dónde los cambios? Y lo que básicamente dijo es que los homosexuales, en lo que hace a su exposición, no se contradice con su exposición anterior, pero creo la diferencia entre una iglesia que rechaza el pecado y ama al pecador. Vamos a repetir esto. Lo que quiere implementar una iglesia que rechaza el pecado, pero que ama al pecador. Es la diferencia entre ser una iglesia que acoge y recibe y una que juzga y expulsa. Me parece que es un resumen que lo hace Saraco, que es un especialista en derecho vaticano, y que me parece que nos está dando el eje en cuestión, ¿no? O sea, la iglesia no rechaza al que peca a través del perdón, rechaza fundamentalmente entonces al pecado. Sí, esto es de Jesús. Bien. Está en el Evangelio, ¿no? A ver, cuando Jesús habla del adulterio, es duro con el adulterio, ¿no? El que miró a una mujer ya cometió adulterio en su corazón, es durísima la frase. Y sin embargo, cuando se encuentra con la mujer adúltera, no es que agarra y dice, como maestro de la ley, esta mujer fue sorprendida en adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. Y Jesús no va corriendo a buscar la piedra más grande para tirársela por la cabeza. Entonces me parece que eso está desde el principio, pero al revés. Digamos, le dice el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra y la perdona. Entonces siempre estuvo la doble distinción en la iglesia. Lo que pasa es que pareciera que Roma se ha dedicado más, los anteriores pontificados de la historia, a simplemente levantar el dedo para acusar, no mirar mucho la viga que está en el propio ojo, sino la paja en el ojo ajeno, y por lo tanto siempre estar como, digamos, prohibiendo, diciendo, amonestando. Y bueno, lo que quiere cambiar Francisco desde Roma, me parece eso, es que Roma también tenga esta actitud que solemos tener los curas en el confesionario. Muchas veces, digamos, mientras uno tenía compasión de las personas, Roma lo que hacía era tirarla, digamos, agarrar el garrote de la doctrina y pegársela por la cabeza a la gente. Entonces, y esto con ciertas corrientes, digamos, dentro de la iglesia, digamos, que se fueron fortaleciendo con este tipo de visión, ¿no? Una visión muy, muy cerrada, digamos, persiguiendo todo, o sea, al estilo, no digo inquisitorio, pero más o menos. Entonces uno, la verdad que sentía que muchas veces no tenía un acompañamiento, sino más bien siempre que tenía que estar, ¿viste? Digamos, explicándole a la gente lo que Roma decía para que la gente no se sintiera mal. Entonces creo que ahora tenemos viento de cola, como a veces la economía, ¿no? A ver, Guillermo, hay momentos en que uno no entiende muy bien, de la misma iglesia, aunque con otros cargos. Yo me acuerdo que Guarachino hablaba que los homosexuales había que llevarlos a una isla. Bueno, pero a ver, Guarachino se hacía eco de lo que decía Roma también. Esto lo decía Roma. Y en general, digamos, Roma tenía una postura así más bien condenatoria. Cada vez que se hablaba de, bueno, en un país se discutió el tema del matrimonio gay o se discutió la unión de personas del mismo sexo, o cada vez que había una manifestación de gays siempre en contra de la iglesia, pues la iglesia siempre amonestó y les dijo que eran enfermos, que, bueno, no es una actitud muy pastoral decir a la gente que se enferma. Digo, a ver, primero tratar de entender qué problema tienen y después, bueno, en todo caso, digamos, está bien que vos, la doctrina la conocemos todos, pero yo no sé si hasta en algún punto, digamos, con toda la psicología que ha habido de por medio, la iglesia no tiene también que revisar antropológicamente su visión de ciertas cosas, porque bueno, hay gente que esto le pasa. Y si le pasa, y le pasa a muchos, evidentemente algo debe haber que, no sé, no es tan fácil de definir como una enfermedad. Me parece que, digamos, no puede ser que no te pase agua abajo del puente y entiendas de que, digamos, que hay un problema nuevo, que bueno, toda la vida se lo encaró de cierta manera y hoy en día, a la luz de la ciencia o la psicología, bueno, merece ser al menos discutido y tratado de otra manera, ¿no? A la gente no se la puede simplemente condenar por lo que vive.
¿Y qué pasa con todas estas personas que son creyentes? ¿No? Y digamos que entonces se quedaron afuera, no tienen ningún tipo de, no tienen posibilidad de redención. O sea, es terrible. La iglesia es madre, no puede, digamos, juzgar a la gente así. Entonces Ahora, creo ¿sabes que qué me llama la atención, Guillermo? Me parece es una forma de contener de otra forma a la gente, ¿no? De que se sienta mejor, aún que en estos problemas que plantea la iglesia y que lo está estudiando, pero que más allá de eso, insisto lo que decíamos en un momento, no con respecto a este tema, pero en general, rechazar el pecado, pero no el pecador, a través del perdón. sí, podés Pero decir ¿sabés que qué me llama la atención? Que esta flexibilización, que viene muy bien respecto a los homosexuales de parte de la iglesia, de parte del Papa, ¿sí? Que es Dios en la tierra, choca de alguna manera con su rechazo, y yo me acuerdo de esto, al matrimonio igualitario. ¿Cómo se conjugan estas cosas? Claro, pero son dos cosas diferentes. Me parece que yo sí fui testigo cuando aquí se trató en la Ciudad de Buenos Aires, que era de su competencia estricta, el tema de la ley de convivencia, que era distinta, ¿no? Porque en realidad estaban pidiendo por derechos, que eran derechos civiles, que frente a la ley cualquier persona tiene derecho a hogar. Y entonces yo me acuerdo que charlando con él, yo le decía, bueno, mirá, la verdad no sé, no hay por qué oponerse. ¿Por qué tenemos que oponernos a que si uno se enferma el otro lo pueda cuidar? O sea, ¿qué tiene de malo para nosotros que eso salga? Digamos, si es una ley civil, no tiene nada que ver con la iglesia, no le están pidiendo a la iglesia nada. Entonces, hubo una decisión, ahora lo puedo contar públicamente, pero en ese momento fue más bien una cosa interna, secreta, digamos así, porque justamente teníamos miedo de que Roma después nos retara por eso, de no oponerse. Y pero incluso, se enojaron con Macri incluso. bueno, espérate, pero digamos, son dos cosas diferentes, porque a ver, muchas veces, ves, ahí tenés lo que pasaba, muchas veces a él, uno tiene que ser obediente a Roma. Y Roma te llamaba y te retaba si vos no hacías nada. O sea, muchas veces yo creo que hay cosas que él hacía que era porque lo estaban como presionando de alguna manera por afuera. Ahora, el tema del matrimonio tiene otra connotación, porque detrás del matrimonio está el tema de la adopción, que es algo con lo que yo no estoy para nada de acuerdo. El matrimonio igualitario está el tema de la adopción. Entonces, claro. Igual las personas pueden adoptar, digamos, individualmente, claro, pero sin embargo es el tema de la patria potestad compartida, ¿no? Y yo creo que adoptar ya es un tema más complicado. Yo respeto muchísimo la sexualidad de cada persona, pero la realidad es que si la naturaleza te inhibe a vos de tener un hijo y vos como pareja del mismo sexo adoptás y la verdad que no sabés, un chico ya que viene de un juzgado ya tiene una historia previa de dolor, que es el haber sido abandonado por sus padres naturales. Entonces, el Estado, que es tutelar, debería intentar buscarle una familia que al menos, digamos, en el futuro sea, digamos, no complicada, yo diría, ¿no? Incluso no basta que sea heterosexual, porque también se hace una serie de exámenes a la familia para ver qué grado de normalidad tiene esa familia. Puede ser totalmente disfuncional, aunque sean heterosexuales, ¿no? Sin duda. Claro. Entonces, y el Estado hace eso, porque ni siquiera entrega la guarda definitiva, sino que está, digamos, un tiempo en que sí, que no. Y bueno, ahí por eso me parece que se opuso mucho más férreamente, ¿no? Y además, bueno, no era una decisión solo de él, que me parece que dentro del episcopado también tenía una posición un poquitito más flexible, sino más bien la decisión de la mayoría de los obispos, porque esas cosas se votan. La ley era nacional, no es una ley solamente se discutía en el Congreso. Entonces, digo, no era solamente su opinión. Él tenía que, en ese sentido, acompañar la posición de la Iglesia toda, que era la decisión de la mayoría de los obispos o de la Conferencia Episcopal Argentina. Ahora está en un lugar que puede, digamos, cambiar, por lo menos creo que ya ha cambiado, porque cada vez que aparecían estos temas, Roma tenía una posición concreta que era no a todo. Ahora le está diciendo que un papa aparezca diciendo, bueno, yo no sé quién para juzgar, y la verdad que ya te coloca en un lugar diferente. Eso significa que la Iglesia está aprobando, digamos, a ver, la Iglesia no aprueba, digamos, los actos pecaminosos de nadie, digamos, de los heterosexuales, ni de los homosexuales, ni de nadie. La Iglesia lo que propone, siempre propuso, que a mucha gente le parecerá absolutamente ridículo, es vivir la sexualidad ordenadamente. Entonces, digo, no significa avala nada, significa no actitud condenatoria, como no la tuvo Jesús con nadie. Entonces, me parece que en esto se habla de la doctrina, es la misma, pero digamos, la actitud es diferente. La actitud debería ser no juzgar y acompañar o entender, porque en esto yo lo digo. Una vez, hace poco, una persona me decía, bueno, con dolor, digamos, un hijo le había confesado que era gay, ¿no? Yo no tengo duda que ese papá tiene que ir a abrazar a su hijo. No tengo ninguna duda, digamos. O sea, un hijo te está confesando algo que le pasa, digamos. No podés no ser papá nunca, digamos, mamá.
no pasa por... Digamos, después que acompañes o no acompañes, o estés de acuerdo o dejes de estar de acuerdo, es un problema que cada uno tiene en su interior, porque bueno, cuántas veces también un hijo no está de acuerdo con lo que hace un padre. ¿Viste? Es la vida, digamos, la libertad es algo que cada uno ejerce en la medida que quiere y puede dentro de su rol ante Dios y ante los demás. Pero digamos, yo tantas veces lo he escuchado, ¿viste? Decir, ¿qué querés que haga? Que vaya a mentir, que vaya a salir con una chica, pero en realidad a mí las mujeres no me gustan. Claro. Entonces, bueno, esto significa ser comprensivo. La libertad sigue siendo de la persona. La persona tendrá que responder ante Dios de sus actos, que, digamos, no porque sea de una tendencia o de otra, está liberada para hacer cualquier cosa. Siempre hay que vivir, tratar de intentar vivir ordenadamente, con fe, mirando la vida sobrenatural, digamos. Cada persona hará su síntesis de cómo lo vive. Entonces creo que de eso se trata un poco, ¿no? De tener una mirada que sea compasiva y comprensiva. No significa aprobar, que son dos cosas diferentes. Yo en mi fuero íntimo podré desaprobar que una persona, digamos, viva de determinada manera, lo que no significa que yo no, digamos, tenga que ser, digamos, tolerante con esa situación. Bien. Lo que pide el Papa, y pasamos a otro tema que es durísimo, que es el tema del aborto, ¿no? Acá no hay concesiones, es el tema de vida, se acabó. No hay forma de que se entienda el aborto, pero sí pide compasión para las mujeres que abortan. Eso es un tema que también trabajamos mucho en Buenos Aires y lo trabajamos con bioética de la UCA. Y yo me acuerdo que cuando, digamos, en el tema de prensa, yo fui generando como distintos equipos de prensa, digamos, en tema de marginalidad, de droga, lo elegimos a Pepe Di Paola, que hoy es, digamos, muy conocido. Curavillero. El curavillero, pero bueno, digamos, hay muchísimos curavilleros. La elección de Pepe recayó justamente porque fuimos tomando referentes. Yo no podía atacar todos los frentes, entonces me parecía mucho más interesante a la hora de pensar la comunicación de la diócesis, poder encarar referentes de distintas áreas, ¿no? Entonces, bueno, en educación fue José del Corral, en tema de villa y de marginalidad y de droga estaba Pepe. Yo siempre le derivaba a los periodistas a él, y la UCA, bioética de la UCA, fue la seleccionada para, digamos, la UCA es la encarar estos Universidad temas. Católica Argentina, Sí, ¿no? para hablar de estos temas, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con la vida, y yo me acuerdo una vez que habíamos conseguido un espacio para que Selmira, digamos, para que alguien de bioética escribiera en La Nación discusión sobre estos temas, y bueno, y yo justamente cuando charlábamos con ella, Selmira Bottini de Rey, me decía, una doctora muy prestigiosa, me decía, bueno, ¿qué te parece poner? Y que yo le digo, mira, poné todas las razones que hoy en día, a ver, la Iglesia intuía que había vida hace siglos, hoy en día nadie puede discutir que hay vida en un embrión, porque hasta existe la ley de fertilización asistida, y que eso es un ser humano completo y que la mujer no tiene derecho sobre ese nuevo ser a disponer de su vida porque esté dentro de su cuerpo, ¿no? Pero bueno, es un tema que, digo, por eso para mí es un tema del aborto de derechos humanos, no es un tema que estrictamente tiene sus consecuencias religiosas, pero no es un tema de fe, no es que hay que tener fe para pensar que hay vida en un embrión que está en el útero de una mujer. Es un tema científico. Hoy nadie puede poner en tela de juicio o en duda que cuando se mata a un chico que está en gestación, hay vida, y por lo tanto lo que se comete es una barbaridad. Digamos, se está interrumpiendo la gestación normal de un ser humano. Sí. Es un tema científico. Claro. Entonces, ahora, como cura, yo digo, mira, yo he recibido montones de veces mujeres desgarradas porque cometieron un aborto. Y no lo cometieron, no fueron felizmente a cometer un aborto. Cometieron un aborto porque las circunstancias de la vida, porque eran adolescentes, porque, no sé, no lo podían tener en ese momento, no sé, empujadas por un mal consejo o por sus padres o lo que fuera, fueron y hicieron un aborto. Digamos. Y esa mujer que está destruida, la Iglesia no puede no recibirla con compasión, porque también digamos, la Iglesia tiene que, o sea, decir lo grave que es, pero por otro lado, acompañar la situación personal del dolor. Me decía una mamá una vez, me dice, mirá, yo ahora que he visto crecer a mis hijos, y hay uno que no está porque digamos, no se enfermó, no tuvo un accidente, lo maté yo, y es terrible. ¿Viste? Cuando uno va cobrando conciencia de eso, de esa vida eliminada, y es muy duro. Ahora, yo me acuerdo de esto, digamos, de una frase de Santa Teresita de Lisieux que decía, ella le tocó rezar, digamos, había leído en el diario que había una persona que había sido un criminal que lo iban a justiciar, ¿no? Y ella reza mucho por esta persona y le pide a Dios, bueno, mostrame que también tenés misericordia de él y aunque sea antes de morir que tenga un signo de arrepentimiento, ¿no? Y a él, al hombre le muestran la cruz y él la besa, ¿no? Y se pone a llorar antes de que lo maten. Entonces ella interpreta eso como su oración escuchada, ¿no?
y dice, el peor pecado frente a la misericordia de Dios es como una gota de agua que cae en una plancha caliente, ¿no? Directamente desaparece. Entonces Dios tiene estas dos dimensiones, que no quiere el mal ni el pecado, pero por otro lado tiene una enorme compasión por nosotros, que somos débiles, pecadores, nos equivocamos, a veces feo. Eso para mí Una pregunta para cerrar. Practicar esa... Hemos hablado de dos temas rigurosos, ¿no? Sin duda que vale la pena, el tiempo estamos dando goles, pero vos hablaste del tema de pecador. ¿Por qué el Papa dice, Jorge Bergoglio, Francisco, dice, Dios puso la mirada sobre mí que soy un pecador? ¿Qué es esto? ¿Por qué es un pecador? Y porque eso es la naturaleza humana, todos somos pecadores. No, pero explícame lo mejor, porque todos A somos ver, ¿qué pecadores significa cuando el pecado? pecamos. No, bueno, no, porque en nuestra naturaleza está... ¿Es ser malos? No, no es ser malos, pero estamos heridos por el pecado original, eso lo dice la teología, entonces siempre, aún en las cosas más buenas, digamos, yo te diría, ¿quién es un santo? Cuando uno lee la vida de un santo que le escribió otro, todos son cosas maravillosas. Cuando uno lee la vida de un santo que le escribió él mismo, una autobiografía, en general lo que el santo experimenta es esta sensación de frente a Dios de poca cosa, ¿no? Es algo más bien, te diría, de un estado más místico que otra cosa. No es que cometa muchos pecados, sino que es consciente de su limitación y de su pobreza frente a Dios. Y yo siempre pongo el ejemplo, lo ponía Santa Teresa también, decía que frente a un vidrio, digamos, que uno lo ve con luz nomás, le parece que está impecable, cuando le da el sol, lo descubre lleno de manchas, ¿no? Entonces, el que más se acerca a Dios, muchas veces también, frente a la luz de Dios, percibe esa pequeñez, ¿no? Es decir, bueno... El que más se acerca es el que menos peca. En un sentido, Dios le hace pecar menos, pero también le hace sentir que aún en esas pequeñas faltas, como tiene mayor conciencia, hay más gravedad. ¿Se entiende? Entonces, bueno, a lo mejor una persona comete faltas gravísimas y ni siquiera se da cuenta de que las hace, o se da cuenta más o menos, o no tiene mucho dolor por el pecado que comete. Pero, digamos, la persona que vive más cerca de Dios y es consciente a veces hasta de cosas que otro no miraría, ¿viste? Como decirte, y a ver, ¿qué rectitud e intención tuve de esto que hacía, ¿no? En esta decisión que tomé, fui apresurado, quizás usé desmedidamente el poder, no sé, digamos, me parece que hay montones de situaciones que no necesariamente son pecados gravísimos. Ser pecador no significa que va a hacer cualquier cosa, sino simplemente que en el ejercicio de lo que le toca, y bueno, siente que por ahí no hace las cosas perfectas, ¿no? Me llamó la atención, digo, en estos días Francisco acaba de decir, después de esto, ¿no? Que Dios lo repetió varias veces, que puso los ojos sobre mí como pecador, dice, pero en ese momento me recogí, analicé si tenía que aceptar y vi una luz muy particular que me iluminó y me dijo que sí que tenía que aceptar. Digo, qué reflejo de una situación tan sagrada de alguna forma, ¿no? Porque es un mensaje de Dios. Si los papas no tienen experiencia de Dios, ¿quién la tiene, no? Creo que sin duda, digamos, una responsabilidad enorme, un peso gigante, no por nada cuando, digamos, la capilla donde se revisten en los papas se llama la capilla de las lágrimas, ¿no? Porque por un lado supongo que serán lágrimas de alegría y por otro lado también de sentir el peso de la iglesia sobre los propios hombros. Sí. Vamos viendo una iglesia, Guillermo, que apunta más a la compasión, a comprender cosas que me parece que antes no comprendía. Es una iglesia más cercana al Evangelio, ¿no? Sí, una iglesia más cercana al Evangelio, aún a aquellos que pueden estar alejados por algunas cosas, como esto del divorciado, o otras cosas que no coinciden con la iglesia, tratarlos más amigablemente, más humanamente, ¿no? No rechazarlos como que son intrusos dentro de la iglesia o que no pueden entrar. O sea, me parece que a donde apunta Francisco, y que hay muchas expectativas, falsas por ahí expectativas, que después van a causar decepción, de que van a cambiar cosas que no pueden cambiar, Esto, por ejemplo, la vida, el aborto. Pero menos mal que no pueda, o sea, a ver, no es que no pueda cambiar, sino que él es un convencido de que está pésimo el aborto, ¿eh? No es que, a ver, yo digo, si uno lo conoce íntimamente a Jorge Bergoglio, es una persona, digamos, absolutamente identificada con la doctrina de la Iglesia, no es que le tiene que hacer fuerza para estar convencido de ciertas cosas. Él dijo que nunca fue un cura de derecha, que fue
a no decir Sí, esto... pero se está refiriendo, a ver, de vuelta, en el contexto de la entrevista que le hicieron, se estaba refiriendo a la política, Claro, ¿no? O sea, la no política, tiene nada que ver con la iglesia, o sea, no es un tema de iglesia. En la iglesia no hay ni derechas ni izquierdas, o sea, lo que la iglesia, lo que la gente Pero de sin afuera... embargo, hay curas progresistas. No, a ver, pero lo que la gente identifica con progresismo dentro de la iglesia no es una categoría que tenga absolutamente nada que ver con el tema político, digamos, no tiene que ver con el tema político. Tiene que ver con temas doctrinales, o sea, el afuera cuando mira a la iglesia dice, bueno, sí, este es más conservador, este es más progresista. Pero son categorías que bueno, no sé, no son exactamente iguales que en el mundo. Mujica era un progresista en su momento, ¿no? Y no Sí, estaba relacionado exactamente con la política. Era un progresista, sí, era un hombre identificado con un momento, te diría, digamos, de mucho cambio en la iglesia, del posconcilio, digamos, muy cercano a los pobres. Pero digamos, también con algunos errores, como haber identificado una corriente política con, digamos, casi una cosa mesiánica, ¿no? O sea, el peronismo no es muy mesiánico que digamos, ¿no? Él viajó a buscarlo. Pero... ¿No te gusta el peronismo? Y a ver, el peronismo, no sé que sea, no es un tema que para este no, pero programa. si vos lo planteas así de esa forma, no me gusta, no me gustará jamás, me parece que no tiene... ¿Sos medio gorilón vos? No es que sea medio gorilón, no, yo soy práctico y la verdad que lo que veo es que son gente que no tiene principios firmes, que todo el tiempo cambia. De forma general. Y bueno, pero la realidad es que cuando vos pensás A, mañana viene otro que te hace pensar B, pensás B, y pasado viene otro que te hace pensar C y pensás C, yo digo, bueno, ¿qué pensás? Yo siempre pensé lo mismo a lo largo de los años, por haber ido cambiando en matices, pero digamos, cuando las personas hoy defienden una cosa, mañana defienden otra y pasado van a defender otra porque el que está arriba, que es el que manda, cambió y la verdad que mucha credibilidad a mí no me inspira. Algunos explican diciendo que cuando los peronistas están peleando son como los gatos, están procreando. Y puede ser, qué sé yo, pero bueno, digo, hemos tenido tantos años de gobiernos peronistas y a la larga, digamos, no hemos visto cambios en crecimiento. El país, digamos, sigue teniendo una cantidad infinita de pobres. Tampoco gobiernos que no fueron peronistas. Y la realidad es que alguna vez que se mide la historia con objetividad, la década más gloriosa que tuvo la Argentina cuando la gente venía acá masivamente a trabajar y a buscar y enriquecerse, porque todos somos hijos de inmigrantes que acá se hicieron, digamos, hicieron estudiar a sus hijos, pudieron progresar. No fueron precisamente ni gobiernos radicales ni gobiernos peronistas. Entonces, ¿Qué fueron gobiernos? Bueno, gobiernos conservadores. Ah, está bien. ¿Sos conservador entonces? No soy conservador tampoco. No. Mi familia tradicionalmente era una familia radical, pero de todas maneras me parece que ni hoy ni radicalismo ni peronismo, no sé, yo, digamos, un cura no tiene que ser política partidaria ni expresarse en esto, pero digo, y por supuesto que habrá gente buenísima dentro del peronismo, digo, como la hay dentro del radicalismo, sí, las personas, estoy hablando de doctrina, no estoy hablando de personas, digamos, pero esta filosofía de que, bueno, digamos, que en la vida hay que tener principios, me parece, ¿no? Siempre. Entonces, cuando el Papa dice, podremos ser pecadores, pero corruptos no, me parece que está haciendo definiciones, ¿no? Cuando está diciendo, el que manda tiene que tener humildad, también está haciendo definiciones. El que manda está al servicio del pueblo, también tiene que tener definiciones. Entonces, bueno, creo que necesitamos políticos al servicio de la comunidad, necesitamos gente que se juegue por un proyecto de país, que deje de discutir internitas y en el fondo mire que es bueno para la nación, no solamente para un partido, ¿no? Que en el fondo terminan siendo como coaliciones de amigos que se van trasladando para no perder sus puestos de relevancia, pero a veces pensando poco en la gente. Esa es la sensación que uno tiene a veces desde afuera de la política. Sí, más núcleos de cosas que realmente uno lo alimenta, me parecen temas bárbaros esto, realmente, que nos está dando alimento Francisco, son temas que está planteando así en catarata los tira, ¿no? Y que vamos a seguir, obviamente, esto es Francisco 6, la próxima Francisco 7. Los esperamos y muchas gracias por estar con nosotros.